11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. No existe huella más terrible para cualquier sociedad que la violencia que se ejerce contra mujeres, niñas y niños bajo cualquier forma, pretexto o característica. Una marca de sangre que se ha venido acentuando tan solo en el primer mes del año, en el que en menos de 30 días ya hubo 22 feminicidios en el país, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Emparejada a la violencia física y al acoso sexual están la hazaña, crueldad e impunidad en la que persiste en la mayor parte de los casos, algunos tan grotescos que concitan deseos de hacer justicia por propia mano, una ruta ominosa que lleva a un callejón sin salida o a mayores estadios de violencia. Analistas de la conducta humana, autoridades y sociedad en general devienen obligados a auscultar en la psiquis de los implicados en esos crímenes que están pasando en Honduras para que la sociedad produzca verdaderos monstruos irracionales que atentan contra esposas, hijos, hijas, novias con una crueldad y saña nunca antes vista en el país. Sin embargo, los reclamos de organizaciones feministas del país son de larga data, porque en este, como en otras áreas de la justicia, la impunidad pondera como sello distintivo del riesgo de ser mujer y de ejercer las libertades garantizadas en las leyes del país. Grupos como el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla o el Centro de Derechos de la Mujer han venido denunciando el conformismo y falta de medidas contundentes concretas de parte de las autoridades nacionales. El reclamo es justo y ejemplarizante de lo que puede suceder si no se toman medidas puntuales para detener la brutalidad machista y patriarcal antes de que ésta se haga presente. Una queja retratada en el asesinato de Norma Lilian Ávila Hernández a manos de su esposo el 28 de enero anterior. La joven victimada mostraba señales de tortura debido a múltiples golpes en la cabeza, cuello y demás partes del cuerpo. Pesquisas posteriores revelaron que un día antes la víctima denunció por violencia doméstica de parte de su pareja, Hugo Daniel Cruz Cabrera, sin que los agentes de la posta cercana hicieran algo por brindarle protección. Al siguiente día, Cruz Cabrera consumó el feminicidio y huyó de la escena del crimen. La muerte violenta de Norma Lilian sucedió 48 horas después de una tragedia similar el Día de la Mujer, en el municipio de Orica, Francisco Morazán, donde José Ramón Puerto Valle mató a puñaladas a su esposa Nancy Murillo Viera y luego se suicidó con un poderoso veneno. Una de las menores de edad asesinadas en ese incidente tenía apenas 16 años de edad y ya había traído al mundo a una niña de 1 año de edad que sobrevivió a la tragedia de su familia, lo que plantea más inquietudes acerca de la realidad que vive la mujer en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó recientemente que cada 17 horas una mujer pierde la vida de forma violenta en el país. De estos casos, el 70% se registra la causa de la muerte por el uso de armas de fuego y en un 75% los crímenes los comete el cónyuge, novios, exparejas o personas conocidas. Pero lo más grave es que el 95% de las muertes de mujeres y niñas víctimas de abuso sexual o de violencia física quedan impunes, alertó en su informe la CIDH. Las damas de Honduras reclaman que se busquen mecanismos efectivos de alerta temprana en postas e instalaciones policiales, a fin de atender de manera inmediata la demanda de seguridad cuando se presentan casos de esta naturaleza. Personal de la sección de muertes violentas de mujeres de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida del Ministerio Público indican que el año 2017 cerró con más de 30 sentencias condenatorias, un alivio aunque insuficiente debido a las dimensiones insospechadas de este flagelo social. Una muestra estadística del año anterior subraya esa terrible huella de muerte e impunidad cuando al mes de julio 18 mujeres habían sido asesinadas en 10 días en el país. Y el más reciente de ese momento fue el de la estudiante Rebeca Torres, de apenas 15 años de edad. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez.
Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Como te relataba mi compañera Samantha Velázquez, hoy vamos a hablar del terrible tema del asesinato de mujeres en el país. En 30 días, 22 mujeres han perdido la vida. Increíble. Y todos los años se habla de esto, del problema de los femicidios, de la violencia contra la mujer. Por eso hoy vamos a tener 4 distinguidas invitadas para hablar del tema, y algunas personas van a poder participar tanto por las redes sociales como por la vía telefónica. Saludo a nuestros compatriotas que nos ven por Centroamérica TV allá en los Estados Unidos, y nos pueden sintonizar si en algún momento va a salir de su casa por Radio Visión Honduras en Tegucigalpa 90.1, San Pedro Sula 90.9, en la zona central del país 93.5, la 105.5 el litoral atlántico y la 90.3 en Choluteca. Cristina Alvarado, representante del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Buenos días, Cristina, bienvenida. Muy buenos días, Raúl. Buenos días a la audiencia de la entrevista. De nuevo en este foro que realmente siempre está al tanto y se preocupa de esta situación de violencia en la vida de las mujeres. Gracias por estar acá. Alma Cuello, coordinadora de la Unidad de Prevención del Instituto Nacional de la Mujer. Buenos días, Alma. Buenos días, un honor estar aquí compartiendo con ustedes en esta mañana. Gracias. Ana Ruth García, de la organización Somos Muchas. Ana, bienvenida. Gracias, buen día, Raúl. Encantada de estar aquí, gracias por la oportunidad, gracias a este programa, la entrevista, que siempre ha estado preocupado por la situación de las mujeres en el país. Gina Rodríguez es psicóloga y también participa con nosotros esta mañana. Buenos días, Gina. Muchas gracias por la invitación. Espero poder ayudar desde la perspectiva psicológica para orientar sobre esta temática. Bien, voy a iniciar, Cristina, lo que dijo Samantha ahí. 30 días, 22 mujeres muertas en el país. Así es, Raúl, y lamentablemente esa es una cifra que todavía puede incrementarse, porque Medicina Forense tiene 29 registros de crímenes violentos contra las mujeres. Eso significa que probablemente esos 7 que todavía están en investigación se conviertan en femicidios. Yo solo quiero señalar, Samantha, esta preocupación, y en el reportaje de Samantha decía que está ocurriendo en esta sociedad, que estamos creando monstruos irracionales, y definitivamente creo que debemos de descartar este tipo de términos, porque pareciera que fueran hechos aislados, pareciera que fuera 1 o 2, pero nos estamos enfrentando, Raúl, a una epidemia que toma repuntes espeluznantes, como decía Carlita Extracámaras, y que definitivamente nosotras hemos venido señalando, incluso en este foro, nuestras preocupaciones como movimiento feminista, como movimiento de mujeres en el país, todas las acciones que hemos emprendido, pero nos enfrentamos a que definitivamente hay una sociedad que justifica y tolera la violencia contra las mujeres, y la responsabilidad que deviene del Estado en establecimiento de políticas públicas que nos permitan realmente la prevención y la atención de manera integral a este fenómeno, a esta epidemia pública que está cobrando la vida de las mujeres, y que lamentablemente ojalá lo puedan entender la institucionalidad. Es una situación en la cual no se justifica, porque dicen que las mujeres estamos delinquiendo, y estas cifras nos están arrojando que estamos siendo asesinadas por personas con vínculos sentimentales. Sí, ¿qué piensa usted, Alma? Que en definitiva necesitamos acelerar los procesos investigativos para poder alcanzar mayores cifras de resolución. No basta solamente con que las denuncias entren. El máximo bien jurídico protegido de los estados democráticos es justamente la vida humana. El artículo 59 de la Constitución de la República dice justamente esto, que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana, y que todos tenemos el deber de respetarla y defenderla, y que la dignidad del ser humano es inviolable. Y algo que tenemos que entender es que es la dignidad lo primero que se atropella en la vida de las mujeres, en la cotidianidad de la violencia, en esa violencia que hemos naturalizado, en ese acto violento que estamos entendiendo como sociedad como un hábito que no combate nadie, además, y que se dialoga muy poco y muy periféricamente
cuando lo central aquí es ese machismo arraigado que hace que los hombres devalúen a las mujeres históricamente, que piensen que somos ciudadanas de segunda clase y que en este continuum de la violencia finalmente lleguen a ocurrir este tipo de casos que, como bien decía Cristina, no son aislados, no son un evento casual, es un evento sistemático de violencia que se cotidianiza y que va aumentando día con día hasta terminar con la vida de las mujeres, y en donde la sociedad misma ha normalizado el hecho violento y dicen, es que la mató porque está coqueteando con alguien, es que la mató porque el problema aquí, imagínese usted que usted matara a un hombre por coquetear con una mujer. Creo que serían muchísimos los muertos, ¿verdad? Y no vemos mujeres todos los días matando hombres. Insisto, y siempre que tenemos la oportunidad de estar en un espacio como este, repetimos, la violencia no se justifica, el acto violento no es correcto, no es una forma de relacionamiento normal entre las personas, pero hemos cotidianizado este acto violento. De verdad que hemos empezado mal, 22 muertes, y como decía Cristina, todavía pueden haber más mujeres asesinadas en 30 días que vamos de este primer mes del año. Ana Ruth. Bueno, como representante de la plataforma Somos Muchas, nuestra propuesta frente a esta situación, ¿verdad?, de la violencia contra las mujeres, que aquí entra no solo el femicidio, los golpes hacia las mujeres, el morete y todo esto, también entra lo que es las violaciones sexuales, el abuso sexual. Y nuestra propuesta desde Somos Muchas es precisamente seguir luchando y trabajando porque las convenciones internacionales como la CEDAW, como Belén do Pará, sean respetadas por este país que fue firmante y que no se han querido aplicar estos convenios internacionales donde aseguran que la mujer se merece un trato no discriminatorio y una atención especial en su salud en caso de los embarazos, en caso de los resultados de los abusos sexuales y violaciones, que en este caso son cifras alarmantes, don Raúl. El informe que me da el Salud Pública del 2016, año 2016, en embarazos de adolescentes, por ejemplo, entre las edades de 10 años, que aún son niñas, y a 19 años, son 34,000 los casos de embarazo que se atendieron a nivel nacional en los hospitales públicos. No digamos aquellos que no llegan a los hospitales, porque son atendidos por parteras en las zonas, ¿verdad?, pues más lejanas de nuestro país, en el interior de nuestro país. Entonces, nuestra propuesta es con respecto a ya no podemos hablar de despenalización del aborto porque ya el Código Penal ya fue discutido y aprobado. Incluso fue lo primero que hicieron en la primera sesión de este año en el Congreso Nacional. Solo para reafirmar lo que usted dice, ahí mencionaba Carlos y Samantha que una de las... La joven de 16 años que fue asesinada en una... Ya era madre. Ya era mamá. Bueno, para que mire usted, entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Para, un trato inmediato en cuanto a respetar estos tratados internacionales y atender a estas víctimas de abusos sexuales y violación, otorgándoles el derecho a decidir si quieren continuar con estos embarazos o interrumpirlos de inmediato. Esa es nuestra propuesta, vamos a seguir luchando por esto, seguimos adelante hasta que se nos otorgue ese derecho, que es un derecho humano y legítimo para las mujeres. Sí. Gina, usted es psicóloga, ¿cómo analiza esto? ¿Qué le dice a la población de lo que pasa en el país? Y lamentablemente, lo que voy a decir un poco duro, esto es como un tema recurrente. Nos toca cubrir, mire, nos toca cubrir la toma de posesión, nos toca cubrir el Día de la Virgen de Suyapa, y todos los años hablamos de la violencia, de los asesinatos contra las mujeres. En el gremio periodístico es un tema recurrente, desgraciadamente, esto de la violencia y los asesinatos contra las mujeres en Honduras, repito, como con la toma de posesión, como el Día de la Virgen de Suyapa, como que hay Semana Santa, como que hay el feriado del 15, que viene la Navidad, que hay que comprar los útiles de escuela.
Desgraciadamente en eso, lo mismo es la muerte de las mujeres todos los años. Pero es escandaloso que van 22 mujeres y que pueden ser más en apenas 30 días. Hoy estamos en el último día del mes de enero. Doctora. Bueno, definitivamente es alarmante y la situación de la violencia hemos aprendido a normalizarla. Creo que las intervenciones deben de tener un enfoque psicosocial y es ahí donde estamos teniendo una gran deuda, ¿verdad? Donde se conoce de la problemática pero no se está abordando, no se está investigando y obviamente los planteamientos están teniendo quizás una línea, solamente irnos por el tema de violencia intrafamiliar o de violencia doméstica y no se está viendo esto como un esquema amplio, global. Obviamente tenemos que reconocer que la violencia es una cuestión normalizada por la cultura. Y eso es ahí también el dedo en la llaga, ¿verdad? Porque es precisamente hablar del patriarcado y muchas veces las mujeres sonamos como exageradas, las mujeres estamos como siendo las que siempre hablamos de cosas que no tienen importancia. La muerte de estas mujeres y que continúe está mostrando la gravedad. Creo que también tenemos una limitación con ese determinismo biológico que queremos darle explicación siempre al fenómeno. Aquí también tenemos que tomar en cuenta factores sociales, factores políticos, factores económicos, que a las mujeres, precisamente por nuestra posición en esta sociedad de que nos vulnerabiliza, nos pone en esa desventaja histórica. Los aspectos a trabajar aquí definitivamente son en la investigación y no solamente en la atención con las mujeres que están siendo víctimas de violencia, con las cuales ya se tiene también una gran deuda, ¿verdad? Porque no logra el sistema atenderles, darles ni siquiera, ¿verdad?, la atención cuando ya están reportando la violencia, como es el caso de esta mujer que fue a denunciar y el sistema le falló. No le hicieron caso. Así es. Y es lo que nos dicen, ¿verdad? No denuncies o no te van a hacer caso. Y eso también lo que refuerza es el silencio. No hablar de esto y aceptarlo. Resignación. Sí. En estos momentos, ¿cuál es la estadística más reciente que tienen ustedes de crímenes contra mujeres y niñas? Bueno, nosotras hemos registrado en el 2017 y como cifra preliminar 360 femicidios. Pero venimos acumulando en los últimos 10 años más de 5.000 femicidios. De los cuales, imagínese usted con esta cifra que está dando el Ministerio Público, que el año pasado se obtuvieron 30 sentencias condenatorias, entonces eso está perpetuando la impunidad y dejando un mensaje de que en Honduras es gratis asesinar a las mujeres porque no se castiga a los criminales, no sea que los asesinos de mujeres están libres. Y creo que esto que Gina mencionaba es bien importante porque precisamente la violencia no la podemos abordar como una situación de problema de las mujeres. La violencia es un problema sistémico, es estructural, está ligado también a las desigualdades, a la pobreza que vivimos como población, pero sobre todo tenemos que reconocer que toda violencia contra las mujeres es abuso de poder y que tiene un signo muy importante ahí que es cultural. O sea, porque desde pequeños los hombres aprenden que las mujeres son para servir a los hombres, que las mujeres estamos en un sitio de inequidad, de desigualdad y en un segundo plano, que no somos ciudadanas de primera categoría como se le asigna a los hombres. Lo otro es que violencia y poder son las llaves del machismo, Raúl. Sí. Entonces, el ejercicio de la violencia, no solo de esa violencia física, psicológica, patrimonial, sexual, estamos viviendo en una sociedad donde se legitima, se naturaliza y justifica la violencia, y creo que ahí es importante el papel que juegan los medios de comunicación. Esa reflexión que usted hacía, de que que es recurrente, que es cotidiano, y yo también reflexionaba, cada vez que hay estos repuntes de violencia contra las mujeres y esta alza en los femicidios, nosotras estamos en los foros, en los espacios públicos. Luego, ¿verdad? Se normaliza la situación y no volvemos a aparecer. Yo recuerdo que estuve aquí en febrero del año pasado y hubo un repunte de violencia que el mes tenía 28 días y fueron alrededor de 38 femicidios. Volví a estar creo que en abril. Y creo que ahí es también que como sociedad debemos de llamarnos a la reflexión y a la responsabilidad,
como medios de comunicación deberíamos de establecer, y a nivel de la sociedad, una alerta roja y estar haciendo una campaña permanente contra las violencias y los femicidios. Esto como sociedad nos corresponde, y por eso siempre hablo del Estado también, de la responsabilidad del Estado que tienen que atender las demandas y necesidades del 52% de la población hondureña. Y cuando nosotras siempre decimos que en materia de femicidios y violencia hay un subregistro. Esto que nosotras tenemos como cifras son los casos que entran al sistema, que se judicializan, que entran a medicina forense. Pero ¿cuántos casos de femicidios están quedando en las comunidades porque tienen miedo? Mire que ahorita, estando acá, escuchábamos a un criminólogo que se supone que son personas especialistas en atención han estudiado para hacer investigaciones específicas, porque el femicidio requiere de conocimiento, requiere de protocolos, y entonces el criminólogo Neri Ordóñez señalaba que estos últimos femicidios, el 53%, ocurrieron en manos de hombres que tienen vínculos sentimentales con las mujeres, y que el otro porcentaje es un mandato de terceros hacia las mujeres. No es que la mujer esté vinculada en la delincuencia, simplemente es el instrumento para vengarse de otra persona. Y me llamó la atención de este señor que fue incapaz de mencionar el femicidio, lo mencionó como parricidio, y ahí es donde nos enfrentamos también con operadores de justicia que se resisten a la jurisprudencia que hemos generado y que hemos creado las feministas. Porque esto que hoy nosotras señalamos como femicidio ha sido construido desde los 90, ha sido estudiado por nosotras. Y hay un caso histórico emblemático en México, el caso del campo algodonero, donde se logró que el Estado de México también se responsabilizara y asumiera que por la ineficiencia y la ineficacia en la investigación y en asegurar que los mecanismos que realmente los mecanismos fuesen efectivos para darle respuesta a las mujeres, entonces ellos tienen que reparar también a las familias. Cosas que pareciera aquí que es una utopía hablar de reparación al daño que están viviendo las familias de las mujeres asesinadas. Y en ese sentido, pues, ese es el cuestionamiento. Bien lo señalaba Ana Ruth con el Código Penal. Ese es un Código Penal totalmente lesivo a los derechos de las mujeres. Así es. Imagínense que nosotras en el código vigente teníamos tipificado la violencia intrafamiliar como delito, porque en este país la violencia doméstica es falta, no es delito todavía, porque la violencia doméstica y la ley es una ley que previene, que educa y reeduca, pero no es punitiva. Entonces, ese delito de violencia intrafamiliar en este momento en el Congreso Nacional fue convertido, asesorados por un consultor español, y creo que también de alguna manera protegiéndose ellos, ese delito de violencia intrafamiliar fue convertido en maltrato ocasional y en maltrato habitual. Y convirtieron esas penas, como bien lo decía Alma el día de ayer, en conmutables y en penas administrativas, o sea que se pueden resolver por otra vía y no por la vía penal. Y entonces estamos dejando en libertad de que aquí nos van a seguir agrediendo y nadie va a ir a la cárcel por agredir a las mujeres. Sí, está Cecia Reyes desde Roatán. Cecia, buenos días. Hola. ¿Le escuchamos? Sí, mire, cuando se llama necesita parar de hablar porque yo ya tengo media hora en la línea y eso de bla bla es pura mentira. Yo tuve una denuncia por muchos años de un hombre que estaba en la política de las nacionales porque yo saqué al crédito en una comercial y todo el mundo me decía, no, yo no lo podemos tocar a él porque él es político, porque él es de los nacionales y usted no tiene voz. Mejor váyase a su casa tranquila. El político me golpeó, policías me agarraron de las manos, yo anduve en La Ceiba, en Tegucigalpa. ¿Dónde fue que yo no fui? Yo iba hasta a pie desde San Pedro a Tegucigalpa, de las islas, a todo lado. Eso de bla bla, esa señora, no. La verdad que uno cuando escucha a esta gente hablar, que aquí, que allá, que no sé qué, pura mentira.
Bien, gracias. Bien, la opinión de César Reyes. Y se el nivel de insatisfacción, ¿verdad? De impotencia y solamente es reparar en el tono de su voz, que ya inmediatamente nos habla de ese malestar emocional, de que la impunidad de esa situación ha causado. Y un poco ver lo que decía Cristina, o sea, ¿cómo reparamos eso? Y cuando ella hace mención a que esta persona responsable de esa situación era alguien con poder político. Y nuevamente hay que insistir en eso. O sea, esto tiene que ver con las relaciones de poder. Total. O sea, eso tenemos que repetirlo las veces que sea necesario para que se comprenda. Porque no es una cuestión simplemente de que porque es de tal color o de tal característica física. Es la relación vertical abusiva del ejercicio del poder. Y que precisamente es el sexo masculino quien goza en estas sociedades de ese poder y que abusa del mismo. Sí, explíquenme algo, ¿qué es un femicidio y si es lo mismo que un feminicidio? Ok, la primera teórica que comienza a hablar del tema de feminicidio y femicidio y que comienza a teorizar el vocablo es Marcela Lagarde, justamente a raíz de la incidencia de muertes a nivel de Latinoamérica, de los campos algodoneros, exacto, a nivel de América Latina. Es la primera estudiosa que comienza a teorizar acerca de ambas. La diferencia básica que ella establece cuando se empieza a hablar del vocablo, que más a este lado del hemisferio se usa la palabra femicidio, alude a la muerte violenta de una mujer en condiciones de ensañamiento, odio, menosprecio, de vejaciones, torturas, de ese odio manifiesto al cuerpo de la mujer y a todo lo que la mujer representa, ¿no? Esa misoginia, ese odio a lo que es femenino. Y el feminicidio, ella lo cataloga como la muerte violenta de una mujer que no es investigada por parte de los entes estatales que están obligados a hacerlo. Con lo cual, la diferencia entre femicidio y feminicidio sería en esencia que todas las muertes son femicidios, pero no todas las muertes serían feminicidio, porque los feminicidios, a su juicio, son aquellos que no son investigados. Y habría que hacernos la pregunta aquí, justamente, si efectivamente en Honduras tenemos un estado femicida o un estado feminicida, porque estamos investigando realmente las muertes, las estamos haciendo lo propio para investigar cada muerte violenta de cada mujer que es reportada al sistema, siendo que justamente estamos en un país, en un estado de derecho, donde el bien jurídico más alto es la vida y en donde las mujeres están muriendo continuamente. Y me llamaba la atención lo que refería Gina en relación al tema del aspecto psicológico, que creo, y en nuestros años de experiencia en el tema, creo que ha sido una de las cuestiones menos atendidas desde los espacios de violencia contra las mujeres. Las mujeres añoran un espacio y los hay. Lamento la experiencia de la televidente que nos llama. Seguro que la experiencia de ella a nivel personal fue muy desagradable y es lamentable que ocurran, pero también tenemos que mencionar que la corrupción está presente casi en todos los escenarios. Las influencias, a veces el uso del poder inequitativo y muy manifiesto cuando llegamos a un escenario de poder es reflejado justamente en situaciones como la de ella, muy personalmente. Así que se entiende su frustración y creo que esa es la frustración de muchas mujeres que llegan al sistema y seguro que esa será la opinión de la familia de la víctima del día de ayer, de Norma, que una mujer de 29 años con toda una vida por delante, que fue muerta como muchas mujeres a manos de su esposo. Y entonces vemos que en este contexto, una de las cuestiones que ha sido menos atendida es el tema psicológico. Las personas persisten en relaciones violentas, hombres y mujeres, y de alguna forma extraña la gente piensa que esto es algo que se va a resolver solo, y esto no es así. Tenemos que dejar en claro eso. Lidio Bonía en la Colonia del Hogar y luego Víctor Mendoza desde Puerto Cortés. Lidio, buenos días. Hola, muy buenos días. Hola. Adelante. Y muy buenos días. Yo solo quería hacer una pequeña relación en cuanto a lo que nos estaban compartiendo, y esto otra vez ha venido a ser público por el último asesinato que hubo de la señora en la Colonia Planeta en San Pedro Sula. Pero la verdad es que esto siempre está ahí y nadie dice nada. Ahorita porque es el boom mediático, pero esto siempre está ahí. Y ahorita el dilema es que la señora resultó muerta, pero si hubiese sido al revés, si esta pobre mujer
se hubiera podido defender y hubiera matado a este tipo, ¿dónde estuviera esta pobre mujer? Estuviera presa, sin ningún tipo de atenuante. ¿Por qué? Porque o es asesinada o la mujer es victimizada porque por estarse defendiendo de un canalla ha sido metida presa. Sus hijos han quedado solos, no hay nadie quien la defienda. Y aquí nadie dice nada. Aquí estoy gritando por todos los medios de comunicación porque es la bomba mediática del momento y porque de repente ya se cansaron de los mismos políticos sinvergüenzas, que a la vez nosotros tenemos la culpa de tenerlos ahí, porque nosotros nunca les pedimos un expediente personal a estas personas que están para un concurso de una diputación. Nosotros solo vemos que dice que es perito mercantil o dice que es abogado, qué sé yo, pero no sabemos si tiene 3 mujeres, si tiene 5 o 6 hijos con diferentes mujeres, si tiene no sé cuántas amantes. A nosotros no nos interesa saber eso, cosa que sí nos debería de interesar, no por la picazón de ver la vida privada de esa persona, sino que de ahí podemos saber qué tipo de persona es. Si por la víspera se conoce la fiesta. Aquí hay un montón de diputados y diputados que lo fueron anteriormente, que deben un montón de dinero en cuestión de manutención a menores de edad, y que andan esas pobres mujeres detrás de estos hombres para que les den aunque sea para la leche, y eso también es un maltrato hacia la mujer. Hay mujeres que han perdido su trabajo solo por andar detrás de un tipo con una citación, ¿y quién dice algo? Aquí nadie dice nada. Nosotros las mujeres realmente somos exageradamente vulnerables, y ni tan siquiera tenemos el derecho de ir a un programa de televisión, porque como no está de moda, ahorita porque está de moda, pero yo les puedo asegurar que hasta que maten a la siguiente, ustedes van a volver a ser invitadas en esos medios de comunicación. Les agradezco mucho. Bien, bueno, no, y tiene razón, y yo por eso decía que son temas recurrentes, desgraciadamente. Pero ella señala la familiaridad que tenemos ya en esta sociedad con la violencia, y que obviamente hace que se baje la intensidad de las acciones. Sí. ¿Saben qué es lo peor? A mí me que gusta, ya como costumbre, perdonen, sí, que asesinaron tal mujer y ya nadie se conmueve. En mi parecer... Solo un minuto, porque está don Víctor Mendoza desde Puerto Cortés. Don Víctor, buenos días. Iris Zúñiga en la 15 de septiembre. Iris, buenos días. Es parejo, mujeres y hombres, y una de las razones, muchas veces, no es que yo quiero como buscarle el lado a los hombres, pero en muchas ocasiones las mujeres tal vez no eligen. Mire, la mayor parte de los hombres que actúan de esa manera son personas que o son pandilleros o tienen nexos con grupos criminales, y esa gente son animales. Y bueno, también lo entiendo que en muchas ocasiones muchas de estas personas, de estas mujeres que fracasan, a veces están humilladas, porque la verdad un hombre común y corriente, los casos no son, ¿cómo le pudiera decir? No son muy frecuentes, porque pues yo tengo 30 años de vivir con mi esposa y problemas siempre existen, pero nunca voy a tomar una determinación de esas. Veo que la gran mayoría de las mujeres son mujeres bien jóvenes, que sí tienen tal vez esposos así que andan en estos grupos, y ellos son animales de verdad que sí, y entiendo de que necesitan más protección. Muchas gracias. Gracias a usted, don Raúl. Solo déjeme a Iris Zúñiga y voy con usted. Iris, buenos días. Muy buenos días a todas las panelistas, ¿verdad? Pues experiencia que sé que son mujeres luchadoras, todas las mujeres que están ahí. De igual forma, pues más compromiso creo el INAI con respecto al área investigativa, de que se presione más esa área. Creo que ha habido mucha debilidad, ese compromiso por parte de la Fiscalía en la unidad de la mujer. No tienen ese engranaje para llegar a las investigaciones, y por eso queda mucha impunidad. De igualmente, como decía una televidente, yo trabajé en centros penales con las mujeres y tuve muchas experiencias que las mujeres se defendieron y están ahí, presas, ¿verdad? Lastimosamente el sistema que tenemos es juzgativo, ¿verdad? Y no hace más allá de ver. Muchas de esas mujeres que están ahí son mujeres abusadas, violentadas, maltratadas por hombres.
No es que queremos decir que todos los hombres son malos, pero esas mujeres tienen una experiencia psicológica muy traumática y algunas de ellas tuvieron que tomar pues la decisión de matar a su pareja debido a esos maltratos continuos y lastimosamente la justicia pues no fue justa con ellas, ¿verdad? E igual lastimosamente los movimientos femeninos les han coartado esa lucha de poder defender las mujeres cuando son grandes políticos, cuando son grandes líderes políticos o grandes personajes. Podemos ver lo que pasó con Gladys Lanza, ¿verdad? La experiencia que tuvimos del hecho de que Gladys Lanza fue juzgada de una forma injusta por defender los derechos de una mujer, sin respetar los tratados internacionales, ¿verdad?, que da esa libertad a estas organizaciones de poder defender a estas mujeres. Entonces, esto ha dado un mensaje ante la justicia y ante las organizaciones de los movimientos femeninos de que si van en contra de estas personas, lo que van a tener es juzgamiento judicial, sin oportunidad de defender mujeres que realmente en este momento lo necesitan. El INAM yo sé que ha hecho un gran trabajo en políticas, pero necesitamos las políticas más efectivas, no que queden en papel, sino que sean ejecutadas de una forma más agresiva y que pueda generar estos mecanismos que conlleva a que realmente la gente pueda llegar a la cárcel, a que se haga justicia. La parte psicológica definitivamente es necesaria, que todas las organizaciones de mujeres se mantengan estas ayudas constantemente, porque las mujeres realmente cada día de alguna u otra forma, no solamente en la parte de sus hogares son violentadas, también en la parte laboral, en la parte social, en todas las formas las mujeres son violentadas. A Cristina, porque ella es una del movimiento Visitación Padilla, que presta ayuda, esa asistencia, ¿verdad?, a las mujeres víctimas, y realmente se ha tenido un excelente resultado en ese sentido. La licenciada Gina, pues igual conocedora, luchadora desde siempre de la mujer, ¿verdad? Las organizaciones de mujeres siempre han buscado ayudar. Lastimosamente, el Estado tiene que ser aliado con estas organizaciones. El INAM tiene que ser aliado con estas organizaciones de mujeres, porque es la única forma que vamos a erradicar, no erradicar, porque nunca se puede erradicar todo en su totalidad, pero por lo menos que hayan menos víctimas, que esas tasas se hagan más reducidas y evitemos que ya nuestras nuevas generaciones tengan que pasar todas estas experiencias. Muchas gracias, feliz día. Gracias a usted por su participación. Licenciada Narro. Bueno, decir con respecto a la primera llamada de la televidente, Cecia creo que se llamaba, la joven, la participante, bueno, explicarle a Cecia es difícil, este es un tema bien complejo. Las organizaciones de mujeres, aquí hay organizaciones con más de 30 años de lucha por los derechos de las mujeres. Si nosotras fuéramos el Estado, ya seguramente las leyes estuvieran transformadas y aplicadas. Lamentablemente no depende de nosotras, hay una falta de voluntad política de parte del Estado y eso es importante señalarlo. Por eso es que a mí me gusta mucho el término de Marcela Lagarde, de la antropóloga Marcela Lagarde, el tema de feminicidio, porque implica directamente al Estado. Y eso lo podemos ver. El Congreso Nacional, los tomadores de decisiones en su mayoría son hombres, son machos, ¿verdad? Ellos también responden a intereses. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que enfrentamos en Honduras es la falta de respeto al Estado laico, al laicismo del Estado, que ya lo menciona la Constitución de la República. ¿Qué sucede cuando se van a tomar serias decisiones en el Congreso Nacional? Interviene la Iglesia. Intervienen los jerarcas eclesiales, presionan. Entonces, ¿qué sucede? Hay un retroceso. La Iglesia en este tema, ¿cuál es la actitud de ella? No, definitivamente la Iglesia no ha tenido una responsabilidad al enfrentar estos temas tan delicados con las mujeres. La Iglesia más bien ha sido cómplice, y lo digo muy seriamente. Irresponsable de la Iglesia y cómplice. Exacto. Han sido directamente cómplices. ¿Por qué? Por ejemplo, muchos casos en las iglesias, y esto lo digo con experiencia y con expertise propia. ¿Qué sucede cuando vienen las mujeres violentadas o
abusadas, directamente a buscar un consejo con los pastores y pastoras o con los sacerdotes, y, en el caso, ¿verdad?, especial de la Iglesia Católica. Le dicen a las mujeres, no, usted tiene que seguir orando, ese hombre un día va a cambiar, ore, ayune. O sea, no, por favor, esto no se trata de oración y ayuno, esto es algo más serio. Que le escapen de matar, pero usted sigue orando. Exacto, siga orando, siga ayunando. Ese es el tratamiento que se le da a las mujeres en las iglesias. El concepto de perdón. Exacto, en todo lo dogmático. O sea, se deriva del dogma, el pecado, el perdón. No, esto es algo más serio que el pecado y el perdón. Esto es algo muy delicado. Y es donde la iglesia entra como cómplice muchas veces, porque intervienen directamente en las decisiones de los tomadores de decisiones en el Congreso Nacional, y estos, pues siguiendo las líneas de sus partidos, entonces hay un retroceso hacia la mujer. La atención a las víctimas, como decía Cristina, ese código penal es nocivo totalmente. Ese código penal se perdió lo sistemático en materia de violencia contra las mujeres. Y ahora es casual, de casualidad le pega una cachetada del hombre, de casualidad la golpea, la arrastra, de casualidad la mata, o sea, todo aquí es casual. Me dice Fernando Blanco, pregúntele a las distinguidas damas y las mujeres que le pegan a los hombres y los humillan. Recientemente en la red estuvo un video donde una mujer le pone una paliza salvaje a un hombre. ¿Qué dicen cuando las mujeres agreden física y psicológicamente a los hombres? Bueno, yo definitivamente no voy a legitimar o reforzar o aplaudir ningún tipo de violencia, venga de quien venga. Sin embargo, respecto a eso, también tenemos que entender algo. Muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando una mujer actúa con esa violencia física, es en respuesta a constantes humillaciones psicológicas. Y de eso no se habla, porque precisamente la violencia psicológica no está visible. Los insultos, las constantes denigraciones, el hacer sentir a la mujer, a la niña, desde su desarrollo, como un objeto y no como una ciudadana. Otra. Daniel López Mejía, dígale a ellas que qué hacemos los hombres que somos sometidos, que las mujeres nos controlan desde que amanece hasta que anochece. También nosotros somos víctimas de violencia psicológica. Estamos tratando de formar un grupo de hombres sometidos. Qué bueno, Raúl, porque es que creo que la violencia no se justifica en ningún sentido. Y el que nosotras, es que aquí no se trata de colocarnos también como las agresoras. La ley... Mira estos hombres... riendo está por lo que digo este señor. La ley contra la violencia, Raúl, la ley contra la violencia caracteriza también y también tiene establecidas las penas similares a mujeres agresoras. Yo creo que esto es bien importante lo que están mencionando los hombres. Y yo les digo, bueno, si están, como se lo decimos a las mujeres, si están en una relación donde se sienten violentados, pues es mejor terminar esa relación, terminarlas por las buenas. Creo que es bien importante, por eso siempre señalamos que la violencia se aprende, es cultural. Nadie nace con maldad, nadie nace siendo violento. Se construye la violencia porque es un proceso social. Y en ese sentido yo le doy respuesta también a don Víctor cuando señala que las mujeres sufrimos violencia de animales, de criminales, de pandilleros. Y ese es un enorme mito. Gina ya lo mencionaba, si algo hemos reconocido las feministas, que la casa común de las mujeres es la violencia. ¿Qué significa eso? Que no importa si somos ricas, pobres, el color de nuestra piel, los niveles de educación, la religión que profesamos, e incluso la opción sexual, las mujeres sufrimos violencia. Es la casa común de las mujeres. Y en ese sentido, don Víctor, enhorabuena, usted sea un hombre respetuoso de su esposa y de veras, que construir una relación de 30 años debe ser en el marco del respeto, pero esto es un mito, que los animales pandilleros, criminales, son los que agreden a las mujeres y asesinan a las mujeres. Y por último, solo decirles, incluso lo que decía Lidia, que es un boom mediático, nosotras como organizaciones de mujeres venimos haciendo un trabajo tesonero, cotidiano,
de todos los días atendiendo la problemática de violencias contra las mujeres. Particularmente en mi organización tenemos estructurada un programa de atención, de asesoría y acompañamiento legal, de atención emocional y de formación de consejeras en violencia comunitarias para ir trabajando esta parte. Y siempre hemos cuestionado, alrededor de 750, 800 denuncias atendemos al año, y siempre hemos señalado que esto que nosotras hacemos es responsabilidad absoluta del Estado. Y el Estado se resiste, el Estado en su conjunto se resiste al establecimiento de políticas públicas que permitan eso, una atención integral, acompañamiento psicosocial, atención a los niños y a las niñas, es la prevención, campañas de prevención para que no legitimemos esta violencia, para que no la naturalicemos y sobre todo también para transformar esta violencia simbólica. Cuando nosotros hablamos de la violencia simbólica es precisamente cómo a nivel de los medios de comunicación, cómo a nivel de la sociedad nos vamos acostumbrando a la violencia, la naturalizamos y bueno, y la justificamos con ese asunto de que, pero es que ella le coqueteaba y a lo mejor por eso se enojó el hombre. Entonces creo que es bien importante esta situación, que entendamos que la prevención de las violencias no solo le corresponde a las organizaciones de mujeres, es un asunto de la sociedad, porque en este momento las mujeres que vivimos en este país no tenemos antídotos para la violencia. Todas y cada una de nosotras y de las que nos están viendo en algún momento de su vida han enfrentado un hecho violento y eso significa qué va a pasar con nuestras hijas y significa también ¿qué está haciendo el Estado de Honduras? ¿Qué hace este gobierno cuando remilitariza la sociedad? Cuando todo lo resuelve por la vía de las armas. Es que también tenemos que reconocer que esta construcción social de resolver los conflictos por la vía de la violencia y de la agresión, pues nos está impactando también en los hogares y entonces esa violencia contra las mujeres ya no solo es en casa, es en el espacio público, es en el trabajo, en el colegio, en las iglesias, en la escuela. Y estas instituciones sociales lo que están haciendo es perpetuando estas violencias con esas prácticas, como decía Ana Ruth, de repente de espiritualizar un asunto que es de derechos de mujeres y que debemos de tomar en cuenta. El pastor, o a nivel de las iglesias, el énfasis es el cuidado del bien supremo de la sociedad, la familia, pero en detrimento del sacrificio y de la violencia que viven las mujeres. Así es, y por ejemplo el Estado no ha reconocido ni aplicado la ley integral, que es una propuesta de las organizaciones de mujeres de años de estar con estas experiencias de violencia contra las mujeres, no la ha querido reconocer ni aplicar. Es un instrumento que retoma todas las violencias contra las mujeres. ¿Qué pasa con este Estado? Este Estado que en sus, los organismos que aplican las leyes y las investigaciones y todo esto, me contaba una pastora amiga que llevó a su hija de 15 años a la Fiscalía de la Mujer, al Ministerio Público, en una denuncia de abuso sexual, de que la manoseaba una persona, le tocó su cuerpo indebidamente, la quiso abusar, ¿verdad? La abusó, pero no hubo una penetración, la llevó a la Fiscalía a poner la denuncia y el investigador que le asignaron le preguntaba a la niña si ella estaba segura de lo que estaba diciendo. O sea, por favor, esto también es una situación que profundiza, o sea, tener personal no capacitado, no entrenado, no consciente de esta verdadera situación de la violencia contra las mujeres es también en detrimento de las mujeres y profundiza las brechas de desigualdad y de las relaciones de poder. Esto es inaudito, que un investigador le pregunte a una niña que si está segura de lo que está contando. ¿Qué ropa andaba? Exacto, qué ropa andaba, como que si ella es la culpable, que ella lo provocó. Eso es lo que se llama revictimización. Así es, revictimización. Y de ahí la necesidad de la especialización cuando hablamos en materia de investigación
de muerte violenta de mujeres, y como decía y apuntaba muy bien Cristina, en cuanto a los operadores de justicia, incluso familiarizarnos con los vocablos, ¿verdad? Sí. Con el lenguaje nuevo que se ha incorporado recientemente al derecho, que va más allá de la letra, sino el contenido, lo que quiere, lo que representa simbólicamente el lenguaje, ¿no? Porque aún con el lenguaje deterioramos a las personas y las disminuimos. Y esto, aquí en el derecho, en el tema de derecho, los legisladores hablaron siempre del espíritu de la ley. Entonces hay que rescatar el espíritu de la ley más allá de la letra y rescatar la esencia de lo que una ley quiso hacer ver o hacer notar en cuanto a la aplicación de la legislación. Y me llamó la atención el caballero que llamó, y como dice una amiga, le llamo caballero porque no le conozco, porque el asunto es que no hablamos de una revancha social cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres. No hablamos de un desquite social. No es que está bien que las mujeres golpeen a los hombres. Aquí el mensaje no es que las mujeres deben golpear a los hombres. El mensaje es que los hombres no deben golpear a las mujeres, ni tampoco al revés. El mensaje social es que necesitamos relaciones saludables, relaciones sanas. No hay relaciones perfectas, pero hay relaciones sanas. Hay relaciones saludables. No hay relaciones perfectas. Y eso es claro. Pero por otro lado, entender que así como no está bien que un hombre golpee a una mujer, tampoco está bien al contrario. Y aquí voy a hacer una referencia muy concreta. Hace unos días una mujer en un evento de violencia por celos apuntaba también que ella había matado a su esposo porque lo encontró con su amante. Y fue nota de primera plana. Pero algo que me llamaba la atención, y no me estoy yendo al extremo con esto, pero algo que me llamaba muy particularmente la atención es que la nota ponía dos fotografías de la joven, que no aplaudo lo que hizo, insisto, no aplaudimos lo que hizo porque es incorrecto a todas luces. Y cuando usted veía la plana del periódico, usted miraba dos fotografías muy sugerentes, muy sugestivas de la chica, que fueron extraídas de su Facebook personal y fueron colocadas ahí para ponerla y decir, esta es la mujer que mató a su esposo. Pregunto, ¿cuántas veces ustedes han visto un desnudo de un hombre que ha matado a su esposa, de una foto que sacaron de su Facebook y una foto en ropa interior de este hombre, que seguro las hay, porque hay un montón de gente que publica fotografías en su Facebook personales y es su derecho? No digo que esté bueno o malo, digo que nunca lo he visto al revés. Entonces tenemos una sociedad que desde lo mediático también, desde el cómo se publicita, siempre censura más drásticamente y coloca en una situación de menor valor a las mujeres, y entonces justificamos, no, es que lo mató porque era una loca esta seguramente. No es que estaba loca, pero hay muchísimas cosas que así como el juicio de valor que hacemos, como es incorrecto en uno, también tenemos una doble moral para juzgar lo que es de mujeres y lo que es de hombres. Y aquí el punto es, la violencia no se justifica, no es una manera de relacionarse correctamente. Y si necesitamos ayuda, debemos buscarla. Y por otro lado, estoy a medias de acuerdo con Ruth, porque no todas las iglesias tampoco, no vamos a generalizar, no todas las iglesias envían el mensaje de que aguantemos, ¿verdad? Perdone 70 veces 7. No, es que el problema es que a la tercera te va a matar el condenado. Es que no importa, más allá del perdón, te va a matar en un evento de violencia. Entonces, no todos los pastores, no todos los sacerdotes tampoco, en todas las iglesias le dicen a la mujer aguante, perdone. Eso no es totalmente cierto. Sí hay Alba, muchas pero veces no podemos una ocultar inclusión, la injerencia de los seguro, jerarcas eclesiales a la hora de que el Congreso Nacional esté discutiendo una ley. Eso pero no lo es, podemos ocultar. lo que digo es que no es una regla general. Irresponsable. Claro, total. Y estoy de acuerdo con eso. Y los jerarcas eclesiales tienen una intervención dañina, totalmente dañina. El Estado laico debe de respetarse, lo dice la Constitución de la República, de esta República de Honduras, lo dice claramente, el Estado laico debe de respetarse. Las iglesias no tienen por qué intervenir en cuanto a temas de derechos de las mujeres, ni a derechos humanos, ni a nada de estos temas. Las iglesias deben de dedicarse a la misión y la visión que debe tener la iglesia de, cuidar al ser humano integralmente. Y claro que no podemos generalizar en cuanto a lo que usted dice, pero sí, en su mayoría eso sucede, Alba.
O sea, se lo dice a alguien que ha pastoreado iglesias muchos Yo conozco años. experiencias. Entonces, Claro yo lo sé, lo conozco de cerca, no me lo han contado. Nuestra organización está compuesta por líderes de diferentes iglesias también, católica, evangélica, testigos de Jehová, mormonas, también de la profecía, en fin, de muchas iglesias. Y es la misma experiencia que llegan a contar. Entonces, claro, no podemos generalizar porque hay pastores y pastoras muy conscientes de esta dificultad que enfrentamos las mujeres y de estas relaciones desiguales de poder. Lo que usted decía, la aplicación de la justicia, por ejemplo, ya lo dijo una televidente que llamó en el caso de la mujer que mató a su esposo en defensa propia. A ella sí le cae todo el peso de la ley, pero mire usted inmoral. Mire usted cuántos casos hay de hombres que son criminalizados en el caso del tema de femicidio. ¿Cuántos hay realmente juzgados con ese tema? No, siempre se les anda ahí acomodando, no, que fue homicidio, no, justificándolos. Entonces ahí está el detalle. Ahí hablamos de las relaciones, de una justicia y de aplicación de leyes injustas y con falta de equidad de género. Total. Y por otro lado, solo escuchen esto. Quisiera que ustedes me digan qué piensan de lo siguiente. Mi nombre es Maribel, soy de Olancho. Me gusta controlar psicológicamente a mi marido, porque de esa manera siento que tengo control sobre él. Es un agresor. ¿Creen que es malo? Es una agresora, Es una agresora. Sí. La persona. ¿Agresora? Ella es una agresora, claro que sí. Claro que y hay muchas relaciones, hay muchas relaciones, claro, y es algo que, insisto, es algo de lo que no hemos trabajado. Yo creo que una deuda social que tenemos aquí en Honduras especialmente es el tema del trabajo psicológico, especialmente con las mujeres, en el sentido de esta sumisión que se nos ha enseñado, ¿verdad? De hecho, el tema mismo de levantar la voz y el posicionarnos y levantar la voz, a veces se interpreta, si yo fuese un hombre, por ejemplo, le aseguro que nadie cuestionaría y nadie diría, esa muchacha es mandona, esa muchacha, por mi tono de voz, yo tengo una voz un poco fuerte. Pero si yo fuera un hombre seguramente no habría ese cuestionamiento, pero soy mujer, entonces es ahí el detalle. Las mujeres no somos así, dice la gente. Las mujeres tenemos un tono de voz más pequeño, más suave, somos más modositas, ¿no? Entonces, pero me entre 4 varones, lo lamento, así hablábamos en mi casa. Así pero también hay que reconocer de que para que una mujer sea considerada como alguien que está logrando el éxito, las prácticas a las que la sociedad le induce es a que actúe como un hombre. Y incluso se habla, ¿verdad? Esa mujer tiene los pantalones bien puestos. Entonces, estamos también reforzando la reproducción de conductas masculinas, machistas, en el sexo femenino. Y me llama la atención lo que decía este televidente respecto a la elección que hacemos las mujeres inadecuada sobre nuestra pareja. Bueno, como les decía, el tema del poder. Quizás un pandillero no tiene tanto poder para cubrir el ilícito que un político, que una persona que está en la iglesia. Entonces, las personas más inteligentes, más educadas, con más dinero, también tienen más poder, por lo tanto, más recursos para cubrir lo que hicieron, esa violencia constante. Además, tienen más elementos para hacerlo de manera sutil, donde no dejan huella, donde lo están ocultando de una manera que la herida es psíquica. Y generalmente eso no es lo que se está denunciando, porque también nos enseñan a las mujeres a que tenemos que aguantar. Y eso es valorado, fíjense, como una virtud de esa mujer, sí, eso es maravilloso. Entre más aguantamos, mejor mujer. Reforzado por las iglesias. Y ahí es donde la iglesia tiene mucha complicidad, porque con eso de que las interpretaciones fundamentalistas de la Biblia, donde la cabeza es el hombre del hogar y la mujer que es sometida es la mujer virtuosa, la que está sometida bajo la cabeza del hombre, que es la autoridad, obediente, sumisa. Allí es el detalle, cuando esa palabra bíblica, que fue escrita con un espíritu liberador, no de opresión, es aplicada con mirada fundamentalista y con conservadurismos. Entonces, ¿qué sucede? Estamos reproduciendo y profundizando la violencia contra las mujeres desde una institución tan hermosa como es la iglesia. Antes de la pausa les voy a contar. Yo tengo un amigo
Yo tengo un amigo que así trata a la esposa. Ella cocina lo máximo. Llega él y ella le sirve como rey. Y entonces me dice, mujeres como esta no hay. Porque lo atiende como rey. Ojalá que también sea al revés, recíproco, que él también la atienda a ella. Pero cuando él se enoja, no, la trata bien, pero cuando él se enoja, hasta yo le digo, cálmate, hombre. Porque sí le noto que ahí hay machismo y ella está sometida al poder de él. Bueno, es que eso es la violencia. Simplemente va escalando en intensidad, en frecuencia. Raúl, es bien importante porque no podemos dejar de mencionar esto que le escribió Maribel a usted en relación al control psicológico que ejerce en su pareja, y creo que esto es importante. Bien lo decía Alma, no existen relaciones perfectas, pero sí relaciones sanas. Y creo que es bien importante que el que ella tenga conciencia de ese ejercicio de control que tiene, que la tiene que hacer reflexionar también cuáles son sus temores profundos, porque siente la necesidad de controlar. Generalmente, cuando hemos atendido las situaciones de violencia que viven las mujeres, vemos que hay un continuum de violencia en sus vidas. Pareciera que fueron educadas y entrenadas para tolerar el maltrato, y por ahí también ese ejercicio de control psicológico, de qué estás haciendo, a dónde vas, muchas veces viene de familias cuando el padre ha sido un señor, ¿verdad?, que ha tenido varias relaciones, que ha engañado a su madre, ese miedo. Promiscuo, dígalo, porque sí, efectivamente eso es lo que es. Así es. Cuando tú tienes varias relaciones, eres un promiscuo. Sí, entonces esa situación deja una huella en la psiquis femenina y en la masculina también, ¿verdad? Y tiene que ver en ese sentido cómo estoy reproduciendo patrones de relacionamiento que son violentos. Eso no es una relación sana. Y creo que es importante, eso mismo aplica para eso que usted está hablando de su amigo, y que definitivamente lo tiene que hacer reflexionar en relación a ese ejercicio de violencia que está realizando con su esposa. Sí, permítame, una pausa y continúo con mis distinguidas invitadas de esta mañana. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El mejor entretenimiento y el internet más rápido de Honduras, solo con Cable Color. Contrata nuestro paquete de 4 megabytes y recibe TV digital con acceso ilimitado a ESPN Play para que disfrutes transmisiones exclusivas y contenido on demand, más 9 canales HD sin costo. No lo pienses y comienza a disfrutar de los mejores servicios que Cable Color te ofrece por solo $36. Cable Color, una empresa 100% catracha. Tu mundo se mueve en instantes. Todo lo que sucede tiene un impacto en tu vida. 11noticias.hn te conecta con tu mundo 24/7. Somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. Consejos, recetas y mucha diversión. Hoy es tu día. Nuevos guerreros, nuevos equipos. Calle 7 Honduras, nueva temporada. De los creadores de los 10 mandamientos, Josué y la tierra prometida. Todo lo que necesitas saber de Honduras y el mundo. En enero, las mejores producciones las vives en Canal 11. Este miércoles continúa el campeonato de la Liga Nacional. 3 de la tarde, Canal 11 transmitirá desde el Valle de la Guan, en Tocoa, Colón,
Real Sociedad versus Lobos de la UPN. Hay que ganar. Urge que los 3 puntos se queden en casa. Real Sociedad versus Lobos Universitarios. Vívelo por Canal 11. A las 7 de la noche transmitiremos desde el Morazán de San Pedro Sula por Canal 11. Maratón versus Juticalpa. El monstruo verde necesita de su afición en el estadio. Maratón versus Juticalpa. Este miércoles en el Morazán, 7 de la noche. Por Canal 11. Disfruta tus partidos en tu computadora, tablet o teléfono ingresando a www.miotv.hn. Como hondureño, debes estar informado. Saber lo que sucede en tu país. De una forma clara. Real. Inmediata. Conocer los sucesos internacionales que afectan a Honduras. Ingresa e infórmate. www.11noticias.hn. Tu conexión directa con la noticia. Búscanos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. El equipo ha vuelto a apretarse. Yo me encargo de esto. No me lo esperaba. Wow, somos muy buenos en esto. En el 2018, vive las mejores series y películas por Canal 11. Hola amigos de Honduras, soy Alex Medela y conmigo vivirán de primera mano todo lo que pasa en el mundo del cine. Hola. Medela desde la alfombra roja. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a mis amigos en Centroamérica. Hola, ¿cómo están mis amigos? Hola, Channing. Hola, ¿cómo estás? Aquí nada por ahí. Pues eso intento así. Fantásticos. Aquí demostraremos las entrevistas con los actores del momento. Gracias. Muy bien. Gracias, que la suerte le acompañe. Muchas gracias. Coberturas de las premieres mundiales. Hola, señor Cruz. La ciudad de Nueva York. Muchas gracias. Reportajes especiales y detrás de cámaras de tus películas favoritas. Acompáñame en Más que Cine. Más que Cine, todos los sábados a las 11:30 de la mañana por Canal 11. Vive con nosotros. ¡Esta tierra es nuestra! ¡Llegó la hora de conquistarla! ¿Cómo puedes adorar falsos dioses? Para conseguirlo, ¿y a usted? Sé muy bien lo que quiero. ¿Qué quiere? Es amor para el mundo entero. Que despierte la esperanza y la fe. En el 2018, vive las mejores novelas por Canal 11. Este miércoles continúa el campeonato de la Liga Nacional. 3 de la tarde, Canal 11 transmitirá desde el Valle de la Guan, en Tocoa, Colón, Real Sociedad versus Lobos de la UPN. Hay que ganar. Urge que los 3 puntos se queden en
casa. Real Social versus Lobos Universitarios. Vívelo por Canal 11. A las 7 de la noche transmitiremos desde el Morazán de San Pedro Sula por Canal 11. Maratón versus Juticalpa. El monstruo verde necesita de su afición en el estadio. Maratón versus Juticalpa. Este miércoles en el Morazán, 7 de la noche. Por Canal 11. Disfruta tus partidos en tu computadora, tablet o teléfono ingresando a www.miotv.hn. La leyenda hablaba de una promesa. ¡Esta tierra es nuestra! ¡Ya fue dada por él! ¡Llegó la hora de conquistarla! Quiero a los hebreos muertos, uno a uno, comenzando por Josué. Una lucha de fe. Ellos tienen la protección del mismo Dios que abrió el Mar Rojo y el río Jordán. Seguramente será capaz de derribar murallas de piedra. ¡Vamos, Josué! ¿Dónde está tu Dios todopoderoso? Llegó la hora, Caleb. De los creadores de los 10 mandamientos, este 2018, La Tierra Prometida. Lunes a viernes, 8 de la noche, por Canal 11. Las producciones más exclusivas las vives con nosotros. Josué. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gina Rodríguez quiere hablar del lenguaje. Sí, creo que es muy importante que entendamos que lo que no se nombra no existe. Por ejemplo, cuando se hace este reportaje sobre femicidio, que inicia el programa, se dice mujeres que perdieron la vida. Las mujeres no perdieron la vida. Fueron asesinadas. Esas mujeres fueron asesinadas, se les arrebató, se les quitó la vida, en primer lugar. Cuando el experto en el análisis forense habla de homicidios y no de femicidios, también está desconociendo una realidad y que es necesario que se nombre, que se repita, porque solamente así se hace visible. Y los hombres son bastante quisquillosos respecto a esta situación de que no, ahí están ustedes incluidas. Pero, por ejemplo, si yo digo, aquí está el sirviente, deberíamos entonces las mujeres sentirnos incluidas. Pero si yo digo la sirvienta y que ellos se incluyan, eso no les gusta. Entonces, definitivamente que sí hay una diferencia en el lenguaje, en lo que se hace visible y, por lo tanto, cómo vamos identificando y ese malestar social que está relacionado. Sí, me decía. Estoy todavía con la llamada del señor, de uno de los televidentes que nos llamó y que mencionaba del tema de los antisociales, que solamente ellos agreden, que solamente ellos son unos animales. Pues fíjese que nosotras, yo tengo más o menos 10, 11 años de trabajar con el instituto, soy parte de la unidad de prevención de violencia contra la mujer del Instituto Nacional de la Mujer, coordino esta unidad actualmente. Nosotros en las intervenciones que hacemos en las oficinas municipales de la mujer y en aquellos procesos enfocados hacia ellas, algo que siempre dejamos en claro es el perfil del agresor. No hay un perfil único de agresores y aquí están las psicólogas, yo creo que ellas son más propias para hablar de ese tema, pero no quería dejar de mencionarlo. No hay un perfil único del agresor. Usted no puede identificar, ojalá que tuviéramos una varita mágica que solo con ver a alguien pudiésemos determinar, creo que nos ahorraríamos muchos disgustos. El punto es que la vida no es así. Nosotras establecemos una relación en un principio donde mostramos la mejor parte de nosotros, y esto es de hombres y de mujeres, y después mostramos nuestro verdadero yo. El problema es que usted no necesita ser una persona tatuada, usted no necesita ser de un grupo antisocial, usted no necesita ser tener una característica física específica o ser de un grupo específico para ser un agresor. Es más, la experiencia nos dice en todos estos años que una de las cosas que tiene el agresor como característica a veces es una doble personalidad. Es ese que es el jefe del patronato, este que es el diácono de la iglesia, el que le ayuda al pastor, el que es el acólito en la iglesia, el que es el que le sirve de aval a los amigos, o sea, el que es bueno con todo el mundo, a excepción de esta persona que es
su pareja. ¿Por qué? Porque en este vínculo de pares él se siente superior, pero esto es algo que él practica a puertas cerradas, y hay hasta películas de esto, donde el agresor públicamente tiene una personalidad grandiosa, una personalidad un poco bipolar, porque se muestra como la mejor persona del mundo hacia afuera, en su narcisismo, en su egolatría, pero tras puertas cerradas es un golpeador, una persona que trata mal a su esposa, que es un misógino, a sus hijas, deteriora todo lo que es femenino y exalta lo masculino. Entonces tenemos esta dualidad. No es que los que son antisociales son animales. En realidad hay muchos animales que tienen apariencia hay muchos lobitos que tienen apariencia de borreguitos. Y la vida, ojalá que fuese tan fácil como determinar con un solo acto o con una sola vistada a las personas que efectivamente son lo que finalmente resultan ser. Lo que pasa es que no todas las personas son tan obvias en su cotidianidad y en su práctica de vida. Pero no quería dejar de mencionarlo porque creo que este es un espacio oportuno para decirlo. Las personas a veces incluso cuando usted va al sistema difícilmente creen a la mujer, algo que decía Ruth. Decían, pero ¿está segura de lo que está diciendo? El testimonio de la mujer, sí, Pedrito se ve tan bonito, tan decente. Pero si Pedrito no le levanta la voz a nadie, él no mata una mosca. Pedrito es un ángel. Sí, Pedrito es un ángel con todo el mundo, menos con la novia, menos con la futura esposa. Pedrito es un desgraciado en privado. Pedrito es una mala persona y se muestra mala persona, pero cuando cierra la puerta y hasta a veces es de los grupos de alabanza y a veces es de los grupos y no tengo nada en contra de la gente de las iglesias, estoy medianamente de acuerdo, ya lo expresé con Ruth, creo que no toda la gente es igual, pero que creo que nos falta integralidad en la práctica de lo que somos como seres humanos y que así como somos buenos afuera, debíamos de ser tan buenos y tan coquetos con la mujer que tenemos en la casa, con nuestra esposa, con nuestra pareja, como somos buena gente y como tratamos tan caballerosamente afuera a las mujeres. Pero eso es un ejemplo de que precisamente elige dónde actuar de tal manera y dónde abusar del poder. O sea, eso es un acto malicioso, definitivamente. Ahora, las investigaciones muestran que en un alto porcentaje, 95% de los hombres agresores y que están en una situación de violencia, psicológicamente, psiquiátricamente, están normales. Entonces, a eso que le llamamos locura, siempre queremos como decir, es que él está loco. Mire, lo que nosotros entendemos como locura es una desconexión de la realidad. Y un hombre que hace eso, que manipula la situación, que incluso distingue, con mi jefe me porto bien, pero con mi esposa no, eso no es locura. Está en contacto con la realidad, pero carece de valores y efectivamente hay un problema en su personalidad. Y ahí sí requería, ¿verdad?, que esta persona fuera atendida. Pero dejemos de estar justificando de que la persona por loco actúa de esa manera. Son hombres en pleno ejercicio abusivo del poder. Y de hecho, y conscientes. Me gusta que lo mencione porque algo que es importante decirle a la población es que la diferencia, jurídicamente, la diferencia entre el loco y el cuerdo es justamente que usted, a pesar de tener alguna condición mental diferente, usted puede ser objeto de judicialización cuando usted sabe discernir entre el bien y el mal. Y no es que alguien que agrede a una mujer esté enfermo, pobrecito, es como un sociópata, no es que esté enfermo. El alcoholismo lo utilizan también como para justificar. Y el alcoholismo más bien va a ser un agravante. O sea, dejemos de pensar de que pobrecito porque es alcohólico. Es un agravante. Eso sucedió hoy, en esta mañana miré yo una noticia de una mujer que denunció a su esposo que llegó violentamente a querer botar el portón, a golpearla y andaba bajo los efectos del alcohol. Y la policía no le atendía a la mujer porque decía que el hombre andaba bajo los efectos del alcohol. Es justificar. Por otro lado, Alba, la culpa. Sí, me pero gustaría si aclarar. Y mata a alguien no le van a justificar eso, ¿verdad? Porque andaba bajo el efecto del alcohol. Ahí tienen un claro ejemplo para entender esta diferencia. Por otro lado, me gustaría aclarar, Raúl, un momentito, por verdad, alusión de Alba, que lo ha recalcado en 2 ocasiones. Sí me gustaría aclarar que nosotras, como Ecuménicas por el Derecho a Decidir, y parte de la plataforma Somos Muchas, no es que tenemos algo en contra de la Iglesia como institución, pero sí con los que la dirigen muchas veces y nos ha tocado la experiencia. Por ejemplo, yo estuve muchos años en una famosa iglesia y ¿qué sucedió? Un caso de una amiga en particular. Era una muchacha, una joven de 15 años, soltera, estudiante,
¿Y qué sucedió? Pertenecía al Ministerio de Alabanza. Y que el director del Ministerio de Alabanzas, un hombre mayor, casado, director del Ministerio de Alabanzas, pues tuvo una situación de seducción con ella, a tal grado que llegó finalmente, ¿verdad?, a una violación especial. ¿Y qué sucedió? Producto de eso, esta amiga, en ese momento teníamos la misma edad, fue la que fue culpabilizada por toda la iglesia. Ella fue la provocadora, a ella se le expulsó, se le puso en disciplina y a él se le quitó unos 3 meses del Ministerio de Alabanza y luego se le volvió a dar a los 3 meses su corona como director del Ministerio de Alabanzas. Entonces, esos son casos que no los podemos ocultar ni obviar. Y no es contra la iglesia como institución, es contra las personas que han caído en este mismo delito y en estas mismas situaciones vergonzosas dentro del mismo seno de la iglesia como una institución que realmente fue creada para ese mensaje hermoso del cuidado integral del ser humano y la ser humana, pero que muchas veces falla dentro de sí misma. Y eso es algo que sí hay que criticarlo y hay que señalarlo. Como ya bien lo decía Gina, hay que llamar a las cosas por su nombre, no hay que ocultarlas. Ahora, ya tenemos impunidad reconocida en lo legal, pero en lo moral, en lo social, fíjense de que aquí siempre tenemos como el beneficio de la duda, siempre estamos como suavizando esa sanción y de que moral. es de las mujeres, pero no a la mujer no hay disculpa, o sea, para la mujer no hay perdón. A la mujer trapean con ella y queda anulada de la vida pública por eventos muchas veces de lo privado. En cambio con los hombres no, ¿verdad? No, él ya cambió. O sea, siempre se está justificando. Muchos lobos vestidos de ovejas. Muchos lobos vestidos de ovejas. Algo que no quiero. Y cuidado con eso, porque existen en abundancia. Con esos amigos. Y en todos los estratos sociales. En todos los estratos sociales. A la influencia, Raúl. Algo importante. ¿Qué le dicen ustedes a los policías? El rol de los policías al recibir las denuncias de mujeres víctimas de violencia doméstica o de los menores de violencia intrafamiliar, porque ustedes lo hablaban, que fue a la policía y no le hicieron caso. Porque él estaba bajo los efectos del alcohol. Esa fue la justificación de la policía. El rol, se supone, de la policía, que es un cuerpo de seguridad, es de proteger el bien más preciado, que es la vida de hombres y mujeres. Y cuando ellos reciben una denuncia de violencia, tienen que actuar de inmediato y proveer las medidas de seguridad y de sacar al agresor de la casa, conocer todo ese procedimiento, la ruta crítica de la violencia, a qué instancias pueden llevar a estas mujeres si ella corre riesgo de vida. Pero lamentablemente nos encontramos con que la mayoría de los policías también son agresores de mujeres en sus relacionamientos afectivos, porque nadie les pregunta eso cuando van a ser parte del cuerpo policial, cuál es si tienen una ficha limpia en la vida privada, qué relacionamiento establece con sus pares en el hogar. Mire cómo reaccionan los hombres. Me dice Daniel López, cómo nos satanizan y que hay de las lobas vestidas de ovejas. También hay. Sí, las hay. Pero nunca vamos a comparar la cantidad. Estadísticamente hablando, o sea, de verdad, esa insistencia en querer poner en igualdad esa situación, no hay manera. Y este hombre que me escribió, sí me consta que la mujer lo controla absolutamente. Y yo creo que es que Daniel tiene que entender que del poder abusan fundamentalmente los hombres. Pero como nosotras siempre señalamos, que la violencia se aprende en la sociedad y que los valores machistas, patriarcales y de violencia lo aprendemos también las mujeres y algunas de ellas nos apropiamos de esos antivalores y los ejercemos contra los hombres. Pero fíjate, de eso no hay cuestionamiento. Yo a él lo admiro porque él lo llama un sábado, ahí está con la familia. Lo llama el domingo, ahí está. A las 6 ya va para la casa. Él es un buen hombre. Si él lo disfruta y él se siente con eso y a él le funciona, efectivamente. Si él lo disfruta, buen punto. Y eso le funciona. Y es consensuado, porque si la esposa, ¿verdad?, se lo permite. Porque es que es bien importante. Yo creo que aquí nos está viendo ahorita. Sí, yo creo que
Es cierto lo que dice Gina, si Daniel se siente bien en esa situación y no le y que es consensuado el asunto, es un buen punto. Bueno, es un buen punto. Entonces, si él se incomoda, que ellos establecieron. exacto, pero si él se siente mal, si se siente que no está bien en esa relación, tiene que poner un alto. Y aquí hay una forma de reconocerlo. Cuando ya una de las partes siente incomodidad, y se queja, ya sospechemos que aquí hay violencia. Sí, y nos estamos quejando, hay violencia. Yo creo que también es importante que en este momento, en el plano del relacionamiento entre hombres y mujeres, hay que desmitificar el amor romántico. Ese cuento del amor romántico que lo que hace es sostener relaciones inequitativas, desiguales, abusivas, justificar que es porque como él me quiere tanto, por eso me pega. Por eso me pega. Es que amor del bueno es el amor que te hace sufrir. Hay mujeres. Entonces creo que hay que romper eso. Estoy de acuerdo. Hay mujeres que creen que cuando les pegan los hombres que las quieren. Pues que las han educado para que crean fuimos educadas para pensar eso no es que nacieron, nací naturalmente, las instituciones, la familia, la iglesia, la educación, todo eso. El policía atendiendo la denuncia, recordemos que ese servidor público también es un ser humano que es producto de esta sociedad, entonces él tiene una percepción de la violencia y probablemente si él la percibe normal, entonces él no va a ser sensato para actuar ante esa denuncia, porque para él eso está normalizado. Claro. Algo que no quiero dejar de mencionar, que en referencia a lo que decía Gina, es que el tema del alcoholismo, recurrentemente las personas justifican el acto violento atribuyéndole la culpa al alcohol. Bebido, como sea, igual. Y el domingo que se ponía la hora, la prohibición para beber era precisamente para reducir la violencia doméstica. Y algo que el Código Penal aquí en Honduras, permítame, solo voy a decir eso. El Código Penal en Honduras establece dentro de las atenuantes, el Código Penal tiene el tema del consumo de alcohol y también lo tiene dentro de las agravantes. Entonces, ahí depende de quién tiene la sartén por el mango. Yo, como abogada, como estudiante o como estudiosa del derecho, si tengo que invocarlo en defensa de quien voy a defender, lo invoco como defensa. Y si lo tengo que invocar para acusar, lo puedo hacer también, porque hay una doble vía en la que se puede invocar como atenuante y como agravante, y esto también nos tiene que decir algo. Hablando de violencia, permítame, lamentablemente llegamos al cierre del programa. Evo, has disfrutado este programa, ¿verdad? Bien, voy a empezar ya la despedida y el resumen del programa, las recomendaciones con la doctora Gina Rodríguez. Mi recomendación sería, ¿verdad?, de que no tengamos tolerancia ni aceptación ante situaciones de violencia, que busquemos ayuda, que cambiemos también la forma de educar a las hijas, a los hijos. Tenemos una gran responsabilidad de tener nuevas generaciones en un ambiente menos violento, porque la utopía de vivir sin violencia creo que está difícil. Así que, por favor, tener una actitud diferente, una percepción, buscar ayuda y apoyar a la persona, sobre todo a la mujer, a la niña, creerle y estar ahí atendiéndole. Me dice Enrique, soy abusado sin posibilidad de denunciarlo. Sí, puede denunciar. No hay que guardar silencio. Claro que si no guarde silencio. No hay que guardar silencio. Alma Cuello. Bueno, decir que la violencia no se justifica, ni de hombres contra mujeres, ni al revés tampoco. No validamos ningún acto violento. Esa no es una forma correcta de relacionamiento entre dos personas que especialmente se unen en una relación de afinidad, porque no es obligatoria. La violencia no es normal, no es correcta, no es una forma a la que debemos acostumbrarnos. No hay relaciones perfectas, pero hay relaciones saludables. Gracias, Alma, por haber participado. Ana Ruth García, de la organización Somos Muchas. Bueno, llamar la atención del Estado de Honduras, ¿verdad? No podemos hablar de violencia contra las mujeres si desde el Estado se violenta a toda una sociedad y en específicamente a las mujeres con este Estado militarizado, como ya lo había mencionado Cristina. Esto no es el mejor ejemplo. Un Estado militarizado donde revictimiza a las mujeres, porque son las mujeres las que están colocando en la palestra a los muertos, son las mujeres los que colocan a los hijos, a los hermanos, a los esposos, las que están quedando viudas, ¿verdad?, a raíz de toda esta convulsión social, política social. Por otro lado, hablar de que violencia contra las mujeres también entra lo de la violencia sexual. No olvidar jamás eso. No olvidar que incluso dentro del matrimonio se puede dar la violencia sexual. Un ejemplo claro de una amiga
que me compartía de que su esposo la obligaba a tener relaciones sexuales que ella no las hacían sentir cómoda. Eso también es abuso y es violación. Entonces, todo lo que no es consensuado, como bien lo decía aquí nuestra compañera psicóloga Gina, eso ya es violencia. A partir de ahí se convierte en una violencia. Y poner en la palestra pública la propuesta de Somos Muchas. No olvidar que somos muchas, estamos trabajando porque se respete, el Estado de Honduras respete los protocolos de atención a las víctimas en el caso de las niñas abusadas, de las mujeres violadas y en el caso de cuando la mujer está embarazada, arriesgando su vida, en el caso de que la mujer va a traer al mundo un niño con malformación, un feto con malformación congénita y con pocas posibilidades de vida, incompatible a la vida. La propuesta nuestra es, primero, que se autorice la PAE, la pastilla de emergencia en Honduras, que ha sido penalizada y prohibida desde el año 2009, después del golpe de Estado. Segundo, que de inmediato vamos a luchar local e internacionalmente para que se respete el derecho de la mujer a decidir en casos extremos, en estos casos de violencia sexual, violencia a niñas y violencia a mujeres, donde las mujeres tenemos el derecho a decidir y es parte de los protocolos internacionales, de los convenios internacionales que Honduras ha firmado y ha reconocido, como la CEDAW, como Belén do Pará, donde habla en contra de la discriminación de las mujeres y habla también de que la mujer debe ser tratada con dignidad, con respeto, sin discriminación y con atención especial en estos casos. Caso de Honduras hace lo contrario, que es penalizado, que nos violenta todos los derechos de decidir que tenemos las mujeres en pleno goce de nuestras libertades y de nuestros derechos como seres humanas y como mujeres. Muchas gracias por su comparecencia esta mañana, la licenciada Ana Ruth García de la organización Somos Muchas. Cerramos con Cristina Alvarado, que es la representante del movimiento de mujeres por la paz, Visitación Padilla. Bueno, en principio es un mensaje a las mujeres. Es necesario romper con el silencio y denunciar. Es el primer paso para salir de la violencia. Y en ese sentido nosotras hemos apoyado estos procesos de acompañamiento a las mujeres, pero sobre todo romper el silencio. Que recuerden las mujeres que toda violencia es abuso de poder. No se justifica, no hay nada, absolutamente nada que justifique la violencia en la vida de las mujeres. Sobre todo a la institucionalidad, al Ministerio Público, que actúe de oficio. Hemos estado señalando que deben de actuar de oficio en esta situación de violencia y de femicidios. Y lamentablemente son efectivos y rápidos para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos, para criminalizar la protesta social, pero no actúan con esa celeridad para actuar en contra de los femicidios. Definitivamente es una burla y es doloroso que nos digan que apenas 30 sentencias condenatorias hay sobre femicidios, cuando estamos acumulando más de 5.000 femicidios en los últimos 10 años. Creo que eso es una clara señal de que algo no está funcionando y que no están siendo efectivos en ese ataque y combate a la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, pues también señalarle al gobierno de Honduras, al Estado de Honduras, su responsabilidad en atender esta problemática. Se está revitalizando la sociedad. La estrategia de seguridad contempla el ataque al crimen organizado y ahora a la protesta social, pero no están dando respuesta ante estos crímenes atroces contra las mujeres. A los medios de comunicación, que sean nuestros socios solidarios, que estén en alerta roja y que emprendan también una campaña permanente de todos los días contra la violencia y los femicidios, para atacar esta violencia simbólica, para que no naturalicemos, justifiquemos y legitimemos la violencia en la vida de las mujeres. Bien, dos cosas para finalizar. Enrique me dice, preguntarle, Raúl, ¿a dónde puede acudir un hombre abusado para denunciar a su mujer? ¿Hay alguna organización de defensa para los hombres sometidos? ¿Y quién defiende a los estudiantes que son acosados por maestras fogosas?
No lo necesitan la sociedad, los dueños son los hombres, caramba. Por eso se necesitan instituciones que como el Ministerio Público, creen fiscalías especiales a las que los mecanismos internacionales llaman medidas de acción afirmativa. Las medidas de acción afirmativa son medidas institucionales que el Estado especialmente establece para favorecer a aquellas personas menos favorecidas en un estamento social donde hay desigualdades para equiparar las diferencias. Por eso necesitamos fiscalías especiales de la mujer, no necesitamos fiscalías especiales del hombre, por una razón: la sociedad es de los hombres, caramba, las estructuras sociales, el sistema es patriarcal. Por eso necesitamos mecanismos de acción afirmativa para las mujeres, y por eso no pedimos privilegios, pedimos justicia. No estamos pidiendo privilegios las mujeres aquí. Daniel le contesta a Enrique para que sume: sí tenemos asociación, se llama AMO. Amor. Amo. Sí. Asociación de hombres. Asociación de que, Daniel, si me pone para poder... Quiero decir a la gente que me está preguntando y pedir disculpas porque no pude leer todos los mensajes. Sí. Este programa se repite de televisión a las 9:50 de la noche en Canal 12 en Cable Color y Canal 19 en Tigo para las personas que me están solicitando. Bien, Daniel me está escribiendo. Antes digo, puede ir a la Fiscalía de Delitos Comunes, dígale. Asociación de Maridos Oprimidos. Pueden ir a la Fiscalía de Delitos Comunes, pero sobre todo ese asunto del lenguaje, ¿verdad? Miren el adjetivo: mujeres fogosas. Miren, aquí, pero muéstrenlo a la cámara. Y lo que estamos mencionando y lo que está señalando es un delito sexual. Entonces creo que es bien importante que reconozcamos que existe un mito también en relación al abuso sexual, que pareciera que solo lo sufren las niñas y las mujeres. No, también los niños son abusados sexualmente. Y bueno, luego les repito de nuevo, del poder abusan fundamentalmente los hombres. Que las mujeres asuman prácticas similares es apenas 1%. Yo le diría a Daniel, cerrando, Raúl, sí, que lo que realmente cuando usted... En vez de amo, como él dice, amor es lo que hace falta en una relación de pareja para entender que no debemos maltratar a quien amamos. Explíquenos esto. Ok, este es el dossier de Mujeres por el Derecho a Decidir, que somos parte de la plataforma Somos Muchas, que aglutina más de 32 organizaciones de sociedad civil en la lucha por el derecho a la libertad y la vida de las mujeres. Este es el brochure de Somos Muchas. Y aquí está. Gracias. Ha sido un gusto que las cuatro me hayan acompañado esta mañana. A ustedes que se comunicaron con nosotros por los diferentes medios, gracias. Aquí me sigue escribiendo la gente. Qué bien. Que los espero en la clínica. Amor no sobra, soy feliz, dice. Amor no sobra, soy feliz. Bueno, el amor dice que los espera en su clínica, que los puede atender. Enrique, qué bueno que sea feliz. La doctora Gina ahí te espera en la clínica. Que pasen buen día. Ha sido un gusto. Sigan en sintonía de Canal 11. Que estén bien. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.